regreso acá en las 11 con la alegría de siempre, Cami, para hablar de un tema que de seguro está en la mente, en la preocupación de todos los chilenos. Porque, es cierto, la seguridad se ha vuelto un tema prioritario. También hemos vuelto a hablar de otros temas que hace rato también dan vuelta, como la puerta giratoria de la justicia. Tal cual, la verdad que el tema de la seguridad en todo hito de cosas ¿para qué está... viene este tipo si después llega a la fiscalía y lo van a sacar libre inmediatamente? Alta reincidencia, problemas estructurales, cómo mejorar la esperanza de que las cárceles se conviertan también en una posibilidad de rehabilitación. Hoy día son universidades del delito. Exactamente, porque las personas que entran salen peor. Sí, pues, y al final también hay corrupción, hay coima y distintas cosas que ocurren que efectivamente no podría pasar si queremos revertir todo este problema y esta crisis social que tenemos actualmente en Chile. Bueno, y el tema lo abordamos de inmediato con nuestro abogado residente, don Rodrigo Álvarez. Bienvenido, Rodrigo. Abogado, ¿cómo estamos? Muy bien. Tratando de hacer un resumen, ¿cierto? Hay varios factores más que afectan también la problemática de la seguridad, pero como hablábamos recién, la reincidencia, el hecho de que muchas veces a una persona que se le detiene por un acto, le revisan los antecedentes y encuentra que tuvo 10 detenciones anteriores. ¿Cómo va a ser eso? Y sigue en la calle. Son cosas que a la gente le están irritando mucho. Mira, yo la verdad que me cuesta entenderlo, yo que soy abogado. No es fácil porque una persona que es condenada varias veces, tú tienes que distinguir antecedentes policiales, una persona que es detenida por carabineros, pero no termina en condena, y después las condenas que tiene. Entonces, parte de la base que detener a una persona no es fácil. O sea, el delincuente que comete un delito y que lo detienen no es fácil. Después, que lo condenen es más complejo todavía. Pero además de eso, que lo condenen varias veces. Que lo condenen varias veces. Entonces, ¿cómo le...? O sea, yo he tratado de explicármelo. Y ahí tú tienes un tema estructural y que dice relación con varias cosas. Primero, nosotros pasamos en el año 2000, hicimos una reforma procesal penal. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema antiguo que era inquisitivo, donde el juez, tú llegabas a donde el juez, era expedientes de papel que a veces se perdía, había un actuario y el juez te miraba y te metía preso. Y a veces te dejaba 2 años, no avanzaba la investigación y resultaba que eras inocente. Y era un sistema malo. Entonces pasamos a un sistema garantista, que en definitiva busca evitar que la persona cuando delinque por primera vez trata de evitar que vaya a cumplir pena efectiva de presidio. Segundo, busca salidas alternativas. Y tercero, se preocupa mucho que el proceso, porque como se hizo una reforma, que el proceso, y por eso se habla, nosotros tenemos juzgados de garantía, que buscan establecer que una detención se haga conforme a derecho, se cumplan con todos los protocolos y que esa persona, en definitiva, tenga, haya claramente indicio de la participación del delito, haya una peligrosidad, vale decir que si esa persona queda libre, hay riesgo de reincidencia o que vaya a atentar otra vez contra la víctima o contra la investigación, y que en definitiva sea un peligro. Ahora, ¿por qué la gente tiene la percepción de que la libertad es tan fácil? Porque es así. Es así. ¿Y por qué es así? Sí. Primero, porque para que esto funcione bien, tú tienes que hacer la detención conforme a derecho. Vale decir que la persona no entraste a su casa sin una orden, excepto que hay un delito de flagrancia en el momento. Una serie de cosas que la detención sea bien. Segundo, de que puedas tener pruebas. Vale decir que tengas la grabación, vale decir que las especies además tengan un valor que no sea menos de 3 UTM, hay que ¿Pero la reincidencia no es una prueba? Después, no. ¿No? No, la reincidencia... ¿No la reincidencia, muy bueno. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes elementos en materia penal que son atenuantes de responsabilidad penal y otros, o sea, que en definitiva algunos que si tú tienes irreprochable conducta anterior, no has tenido condena, eso es un atenuante. Y tienes también elementos que te suban la pena. Y eso es el caso de la reincidencia, pero tiene muy poco valor jurídico hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero es ridículo que la reincidencia no tenga... No, pero entiendo. O sea, por ejemplo, tiene una lógica porque en definitiva tú cumpliste por ese delito. No tienes derecho al atenuante, pero ya pagaste. Pero por ejemplo, un monrero que se dedica a robar billetera, lo pueden pillar 10 veces y es muy difícil que tenga una pena muy grande. Claro. O que las detenciones anteriores marquen que vaya a estar 15 años en la cárcel. Imposible. Pero si lo han pillado 50 veces, voy a más allá de eso. El monrero, primero, él conoce
más de derecho penal que yo. Se la sabe. Se la saben, pero se la saben de entera. derecho. Segundo, sabe que la persona que a quien le roban un celular, que le roban una billetera, generalmente no continúa el proceso. No va a la citación, no aporta más antecedentes. Después el monto del celular, le ponen, además que aquí también pasa que le ponen 100.000 pesos en un celular que a lo mejor valía más. Pero en definitiva no llegamos a lo que es una suma que sea determinante. Después no hay mayores pruebas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el fiscal archiva provisionalmente por falta de antecedentes. Porque además hay otra cosa. Tú tienes la audiencia, es dentro de las 24 horas de tu detención. Entonces, en esas 24 horas el fiscal y las policías tienen que aportar la grabación. Difícil de conseguirla. ¿Algún testigo? Muchos no quieren participar. Sí, o sea, incluso la propia víctima, que es lo que dice, oye, pero es que voy a tener que ir al tribunal, voy a estar al frente del delincuente, atrás va a estar los familiares. Mira, Rodrigo, tengo un caso cercano a eso. Y es entendible. La Nati, mucho cariño para ella, que me ayuda con las cosas de la casa, ella trabaja al menos en otras casas. Y en una le tocó enfrentar a 2 tipos que entraron a robar. Ella misma, sola, con una escoba, lo sacó. No alcanzaron a robar. Y ahora, obviamente, que la familia le abrió juicio a los delincuentes o a los... No sé qué antecedentes tendrán. Y le están pidiendo que ella vaya a declarar, pero ella no quiere. No quiere enfrentarse cara a cara a los delincuentes. No quiere que en el fondo sepan dónde vive. Claro. Por eso se va a saber en el juicio. Y un montón de factores que asustan a los potenciales testigos. Y claro, por eso no quieren dar más información y todo queda en nada. O sea, por eso es necesario, este es un tema complejo el de la delincuencia. No es un tema de Chile, no es que solamente en Chile suceda. Estos son temas globales que te pasan en Estados Unidos, donde hay mayor cantidad de personas en prisión, que en Chile pasan en distintas partes. Pero hay algunas cosas que sí uno debiera tratar de abordar. Primero, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es la madre de todo. ¿Por qué? Porque en definitiva las personas envueltas en temas de drogas son capaces de hacer cualquier cosa, cosas que no harían en estado de no necesidad o estar drogados. O por la venta de drogas. Son criminales que pueden llegar más allá de lo que un criminal común y corriente nos tenía acostumbrado en Chile. Claro. Es cosa de ver lo que pasó con Krishna, ¿cierto? Claro. Oye, dejan por favor, Krishna, ahí ese es un tema que te da para mucho. Para mucho, pero ahí tenemos un caso lo vamos a tocar. O tenemos el caso de San Vicente de Tanguatagua, donde una organización criminal tenía una casa de tortura. Pero ¿cómo combates el narcotráfico? O sea, para mí es clave el levantarle el secreto bancario, porque antiguamente se decía, es que estos narcos no van a depositarse en la cuenta, son cuestiones millonarias, y nos hemos dado cuenta a partir de varios casos de que no es así. Mira, y lo más muchas veces importante, sí ocupan la cuenta corriente. Claro. Más que el tema del secreto bancario, lo más importante es la extinción del dominio. Qué bueno que ustedes me dicen, hablemos de Krishna. Primero, Krishna desaparece. ¿Quién da la alerta mayor y quién hace público esto? Es la hermana. Si la hermana no asume ese liderazgo y está en los medios de comunicación, hubiese sido el número 500 de la Fiscalía de San Bernardo. Sí. Después, la investigación. ¿Quién avanza en lo que es saber dónde estaba o con qué persona estaba? ¿Fue la inteligencia policial? No. Fueron las redes familiares y fue, otra vez, la hermana merece un monumento. Sí, la hermana... Ojo, la hermana además, más horrible todavía. Después de eso dijeron que le habían robado y le hicieron tira a la cara. Sí, le pegaron. Pero fueron de este mismo... Yo sospecho también de que puede ser una actitud que busca una represalia. Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Sí, claro. O sea, eso es. Y después ya, está identificado hay que decir siempre, presumiblemente el autor, ¿cierto? Está claro, y lo dicen las policías, no es que era narcotráfico, ¿cierto? Está claro que la persona tenía propiedades que no podía justificar. Parcelas, autos de lujo, ya. ¿Y qué es lo que debiera pasar? O sea, la única manera que tú puedas controlar el narco es la extinción del dominio. O sea, no puede ser que esa persona hoy día vaya al abogado y le transfiere y firme en la misma cárcel una escritura y transfiera la parcela. Detente ahí. O sea, ¿tú crees que la extensión del dominio que permite transferir bienes, ya sean bienes raíces o automóviles, es más importante que levantar el secreto bancario? Es más importante que una persona que está en esa situación no pueda acreditar el origen de los bienes, el Estado haga posesión de ellos. Claro. Después irá a juicio y determinará que sí, que efectivamente él era empresario, ¿no? Que él había hecho una vida y puede justificarlo con boletas, con declaraciones de impuestos y todo eso. Pero en definitiva, si tú eres capaz de cortarle el suministro del dinero
al tipo, eres capaz de controlarlo, si no, no lo controlas. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos quejamos de que en las cárceles las personas siguen delinquiendo? Obvio, si tienen acceso, tú tomas a la persona, pero dejas el dinero andando. Sí, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el tipo cambió de oficina, cambió de la casa. Claro, como los Pablo Escobar cuando se fue a la Como casa. Pablo Escobar cuando se va a la catedral, Sí, po. es absolutamente lo mismo. Entonces tú tienes que volver a retomar el control del estado de las cárceles. Segundo, la extinción del dominio. Si tú no eres capaz de acreditar que en definitiva cuál es el origen de esos bienes el Estado se tiene que quedar con ellos y poder determinar en un juicio que puede durar 15 años la persona si es que efectivamente eran de él. Pero por mientras, ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que tú cortas de inmediato, porque en la medida que la persona no tiene puede dinero, acreditar, y eso se lo tienes que extender a familiares o testaferros. Entonces, ahora cuando tú vas con el tema del secreto bancario, claro que es importante. Porque yo tengo que saber, no tengo que hacerle otro juicio a la persona para poder determinar, o sea, que el Estado tiene que tener facultades para ver de inmediato las cuentas corrientes de los familiares, de las personas que participaron en el mismo delito con otra calidad como coautores o cómplices, y los testaferros que puedan estar funcionando. Si no somos eso, no somos capaces de hacer eso, en definitiva tú tienes cárceles que operan como centro del delito y tienes personas que pueden cumplir condena pero siguen delinquiendo. Claro. Entonces, ¿Qué opinas tú respecto a una tercera lista que tenía esto, que son la falta de recursos que tienen las policías? Hablábamos de gendarmería, si quieres puedo hacer un punto ahí también, pero cierto que Carabineros muchas veces tiene que hacer labores que por su naturaleza a lo mejor podrían hacer otros, como sacar parte, ¿cierto? Como fiscalizaciones, por ejemplo, para entregar un papel judicial, ¿cierto? Que podría evitarse. Pero también está la discusión de darle más atribuciones a los guardias municipales. Venimos de varias situaciones de conflicto. El último fin de semana, no sé si lo viste, en la estación central andaban fiscalizando a esta gente que vende comida en la calle, y a un guardia municipal le dieron vuelta un aceite hirviendo en el brazo. No lo vi, ¿cierto? Fue brutal. Y bueno, y está un proyecto de ley incluso discutiéndose a ese respecto. Varias cosas. Primero, el tema de Carabineros. ¿Cuál es la formación que tiene el suboficial de Carabineros? Es para estar en la calle, lo que yo entiendo. Que es el que está en la calle y Sí. está en la práctica. Sí. Segundo, una formación en tiempo muy baja. 6 meses, ¿no? ¿Son 6 meses? Son 7 meses, entiendo que ya, ponle un año. Sigue siendo Pero una menos formación. de un año. Sigue siendo baja. Sigue Sí. siendo una formación Sí. baja. Después, ¿con qué tipo de armamento sale? Hoy día creo que están cambiando a pistola, pero hace 2 años atrás al tipo andaba con sus zapatos de suela, que son ideales para correr, No, claro. y No, su revólver 38. Entonces, ya, Pero, ¿y a con esa qué? persona lo estás mandando a enfrentar Claro, a a un una delincuente, persecución. a una Claro, persecución. y los otros con qué armas tienen. Y los otros O sea, andan con un arma automática. Y después tienes que, en definitiva, todavía el carabinero que a veces dispara y dispara mal, se puede meter en un lío. Además. Entonces, también, ¿qué es lo que hay que hacer? No Primero, al tienen carabinero protección. le tienes que dar... Nos cuesta, sobre todo a las personas... Ahora, ahí de más- tengo un matiz contigo. Yo creo que un carabinero no puede disparar mal. Si tiene formación y tiene protocolo, que Pero es una tiene tiene formación que baja. disparar bien. Pero una formación baja. Sí, Claro. no, claro, pero me parece que dispare mal un carabinero no No, es no, naive. no es viable. No es naive. Claro. Yo no te digo que Claro. dispare mal, pero en definitiva... Pues, lo que pasa es que es aburrido también, por O sea, eso te lo Claro. planteo. no es lo mismo una pistola semiautomática automática que te manda 40 tiros en un minuto a un revólver que tiene que andar sacándose balas del cinturón. O sea, está en una desventaja. Claro. Y después también, hay que decirlo, el tipo arriesga su vida por remuneraciones bajas, pero lo más grave aún, y aquí volvemos, que la persona la detiene en mayo, la detiene en junio, la detiene en julio, la detiene en agosto y se pasó todo el año y Ay. le hizo 20 detenciones. Entonces, si nosotros somos capaces de sacar de circulación al delincuente que es reincidente, ya tenemos una baja de la delincuencia. Y para eso hay que reformar la importante. ley, entonces. Y eso hay que reformar la ley y hay que tener además nuestros consensos políticos. En definitiva, que cuesta tenerlos. Nosotros, yo creo que el último tiempo se avanzó mucho, sobre todo mientras fue Carolina Toá, ministra del Interior, en sacar muchas leyes en materia de seguridad. Lo hizo tan bien en su momento que le creció el colmillo, fue candidata presidencial. Y ahí se cortaron los consensos y en definitiva un congelamiento. Pero hasta hace un año atrás, si tú me preguntabas quién es el responsable de la seguridad en Chile, no estaba claro. Porque, bueno, es el ministro del Interior. El ministro del Interior anda preocupado de la acusación constitucional, el problema que tiene el ministro de Economía, el problema que tiene el ministro de Minería, el paro que está en tal parte, y además tú le ponías como prioridad seguridad pública y eso no funcionaba. Hoy día tenemos un ministro de seguridad pública. O sea, tú sabes que en definitiva hay un delito
el que tiene que responder en la mañana tempranito es Luis Cordero. Eso no estaba hace un tiempo atrás, eso es un avance. Ahora, ¿es suficiente? No. O sea, tenemos que adecuar la reforma procesal penal a una contrarreforma, o el sistema garantista no puede ser el mismo del 2025 al 2000. O sea, los delitos cambiaron. Hoy día tú puedes ver que las personas además son delitos muy violentos. Secuestro, extorsión, de personas descuartizadas. Inhumación ilegal. Inhumación ilegal. Van aumentando más. Eso te hace necesario una reforma dura, porque ya no puede ser tan garantista en algunas cosas, y de ahí mejorar el estándar de los fiscales. Para un abogado ser fiscal es un trabajo importante, porque es un trabajo estable, bien remunerado, pero a veces no cumplen los estándares mínimos. El fiscal además cumple metas, y a veces para cumplir metas trata de sacar... Tiene que cerrar procesos. O sea, busca cerrar los procesos fáciles y dejar dejarlos los otros difíciles, claro. Y eso pasa mucho. Entonces, es un tema súper complejo. O sea, hay estímulos negativos. Hay estímulos negativos, y necesitas consenso para llegar a acuerdos en temas que no son. Ahora, guardias municipales armados, yo creo que es un peligro. O sea, si estamos diciendo que Carabineros a veces no tiene la formación suficiente, imagínate un guardia municipal que tampoco va a andar con, o sea, no podría andar con una metralleta, va a andar con una pistola, y que probablemente va a salir muerto inmediatamente. Oye, Rodrigo, sin protección, sin. Sí, pues, pero algo hay que hacer con los guardias igual, pero ¿no? obvio, pero hay que darle un espacio. Pero ¿cuáles yo no, son las medidas que podemos hacer en el corto plazo? Porque sabemos que tenemos una situación ya que... Y que los guardias ayudan mucho. Es que sí, también, pero tienen que estar bien capacitados. Porque El al guardia, final se termina siendo un riesgo. guardia ayuda mucho. Pero yo siempre me pregunto a veces qué es mejor cuando existen estas persecuciones, que parten en Vitacura y terminan en Recoleta, y terminan cuando el tipo atropelló a otra persona. Ahí también los guardias les falta un poco, y es obvio que les falta un poco de capacitación, y yo en lo personal creo que es un riesgo de que estén armados, porque en definitiva van a ser una policía de segunda calidad, y en la cual no tienen además protección penal, la que tiene el carabinero, no tienen el resguardo de contar con apoyo en caso de que la situación sea más compleja. Hay un riesgo también, como ha pasado en otros países, de que se corrompan con facilidad. Y también hay un riesgo. Eso pasa en México, por ejemplo, en Argentina, donde hay guardias provinciales, federales. O sea, México te tiene como 16 policías, la policía bancaria, la de tránsito, la de comercio, la de turismo, y en México los policías... No voy a decir ninguna mentira si es que alguien dice que son corruptos. Cuando tú pasas por Argentina y te dicen si lo puedes ayudar porque están pintando el cuartel. Cada vez que uno cruza Bariloche están pintando... No, y aparte que es increíble eso, porque cuando ven en Mendoza una patente chilena, tú sabés que te van a parar. Sí. Al tiro. Ay, sí, bueno, ya está. Bueno, sí, pero yo creo que hay que hacer algo, porque, a ver, vuelvo sobre un punto. A lo mejor hay que especializar más a los carabineros, prepararlos mejor. Hoy día tienen mucho mejor recursos que hace 4 años. Se han invertido un montón de plata. Los propios carabineros dicen que nunca se ha invertido tanto en herramientas como en los últimos años. Pero hay que sacarlos de las labores que en el fondo que los hacen perder tiempo y no tienen nada que ver. Ahora, yo creo que eso está pasando mucho. O sea, eso cada vez es mayor. Ahora, también una discusión. ¿Hay que cortarle la carrera a los 20 años? Yo creo que no. A lo mejor podrían... O sea, hoy día el nivel de estrés de los carabineros, hay un tema. Por ejemplo, tú sabes que hay un aumento cada año más la cantidad de problemas y licencias por salud mental. De los carabineros, que me imagino. Y aparte que la verdad que no me sé los rangos, pero cuando son bien jóvenes están todos bien juntos. Entonces, mira, la verdad, los que salen de la escuela oficiales salen como subtenientes. Ya. ¿no? Claro. Sí. Y los que salen... Además, se cuentan los 20 años desde que tú entraste a la escuela. Entonces, entran los 18 años. Claro, o sea, y el que sale a la calle después de los 9 meses de estudio sale de carabinero, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y le pasa cada cosa, la verdad, y los pobres los agreden. La verdad que es poco grata la recompensación versus el esfuerzo, como que... Y ahí viene, por ejemplo, ¿dónde colocamos los focos? Hay un tema que acá no tocamos porque es muy grave, que es la violencia en los estadios. ¿Es necesario que los carabineros se encarguen de esto o es mejor tener unos guardias especializados? De hecho, hoy día ya se están pidiendo unos guardias con estándares más altos de preparación. Sí, pero, o sea, una preparación pero hay un proyecto de ley para transformar estos guardias en guardias de estadio, básicamente. Es que yo creo que querían ser... Eso es entrar en materia de... Después de eso, pidamos el guardia para el turismo en Santiago Centro. Entonces, yo no creo que vaya por ahí. Y lo otro, y que eso ya es populismo penal, y aprovecho de decirlo, siempre se dice, saquemos a los militares para la calle.
tampoco es la A mí solución. tampoco me parece muy... No, porque en no están definitiva, preparados para eso. Sí, claro. O sea, el distinto es militar- salir a levantar un puente cuando se cayó en un Sí, terremoto por supuesto. que hacer un control de orden Claro. que ellos A nunca través han de hecho. ello. O sea, no tienen, además los militares no tienen armas cortas, parten con un fusil. Y en definitiva, si tú supieras que en tal esquina están reunidos 40 delincuentes, ya manda a los militares. Pero ahí hay niños, hay madres, hay personas que Claro, no tienen nada y que civiles ver. que no tienen nada que Y ver. por tanto, el riesgo de que en definitiva esto se transforme en matar inocentes es alto. Bueno, Y como un poco además, lo que pasó en Brasil, al final, ¿qué porcentaje eran de los que efectivamente eran civiles y no de delincuentes propios? claro, ahora, ¿sabes qué? Igual buen el ejemplo que me hablas tú de Brasil, porque también encuestas en mismo Brasil que a pesar de todo, porque hay una violación de derechos humanos, están tan agobiados que lo sienten también como algo positivo. Claro. Y eso es el populismo que empieza a ver en su Y es momento. peligroso. O sea, es peligroso. Cuando Claro. tú tienes militares en la calle, además tienes que tener y tiene que estar disponible, que tiene que haber estado de excepción, tiene que haber toque de queda. O sea, la única forma de que los militares puedan estar para poder Libremente, distinguir sí. es que tiene que haber toque de queda. Entonces, Ahí ese ya es el cambiaría último ratio, como mucho. dicen los abogados, el último recurso que pudiera haber. Yo no soy de la idea. Ya- Sí, infraestructura crítica, sí. Claro, sí, en situaciones aeropuertos, como puede aeropuertos, ser. en caso de emergencia, Centrales totalmente. hidroeléctricas. Pero mandarlos Ya me- a seguridad, No, no ya me es acordé la- cómo no se es la llaman los solución. guardias de los estadios ingleses, Steward. ¿Ya? Los Steward. que Y ellos son tienen una preparación preparación diferente. especial para los estadios, exactamente. ¿Y no podríamos mandar guardias chilenos para ir a estudiar allá? Fíjate que en el caso de la violencia en los estadios, hay gente en el gobierno de Piñera 1. Se mandaron unos especialistas de gran nivel a investigar el fenómeno en inglés y llegaron a una conclusión. Nosotros somos parecidos a los argentinos. Los problemas que genera la violencia allá no son los mismos. que acá. Entonces el estudio de allá no nos serviría para acá. Somos más parecidos en comportamiento a las barras bravas argentinas. Bueno, se portan que tienen pésimo allá en todo otras naturales. No hemos sido capaces de traer un buen entrenador, yo creo que menos capaces de traer un buen guardia. Oye, ahora, que hay una posibilidad cierta. Tú sabes que una de las posibilidades que hay en el caso que gane José Antonio Kast es que establezca estado de emergencia desde el 11 de marzo en alguna zona. ¿Estamos para eso? Yo creo que, como te lo digo, es el último rato cuando todo falló. En definitiva, y eso te da, ganas tiempo, pero en definitiva no te soluciona La raíz. O sea, tú tienes que hacer, lamentablemente, yo creo que lo más importante es la extinción del dominio. Que tú seas capaz de que el tipo que queda por narcotráfico le cortes todos los bienes, le cortes el acceso. Y a esa narcotráfico persona, y también por delinquir, no o solo sea, narcotráfico. por todos los robo, delitos que en por definitiva hay, montón de- porque tú en la medida que... Porque nosotros tenemos problemas que antes no teníamos. Nosotros teníamos antes el monrero, teníamos delincuentes comunes. Hoy día tenemos Tren de Aragua, tenemos bandas internacionales y tenemos bandas. Ese fenómeno no era del 2000 cuando se hizo la reforma procesal penal. Es un fenómeno nuevo. ¿Cómo tú lo atacas? Tienes que cortarle todas las redes. Y eso es dinero. O sea, en definitiva, tienes personas en las cárceles que siguen operando por celular, por internet. O sea, porque cuando, mira... Los hay una carretes en la cárcel son mejor que los de nosotros. Oye, las Claro, carretes- son mejor con nuestra Están más Ponce. surtidos. O sea, eso es increíble. Tienen más de todo, ¿cómo es eso? O sea, eso es increíble. Bueno, esto es triste, pero Oye, nos reímos. Bueno, y hay que cuando, tomárselo mira, cuando con- pasa la estafa telefónica, Sí. cuando la estafa telefónica significa que el tipo la hace desde la cárcel. Tiene una persona que es capaz de ir a la casa de la persona que está estafando a buscar el dinero. Tiene capacidad para poder depositar los recursos en alguna parte. Tiene, o sea, en definitiva, Hay una red. Hay una red. y esa red, el centro de operación es la cárcel. Sí. Entonces, a mí me costó mucho entender, todavía no lo entiendo, la verdad, cómo es posible de que no seamos capaces de cortar las llamadas, de interceptar los teléfonos en las cárceles. Pero si tienen esto que al momento Pero de entrar a un fracasó, teléfono... después falló la cuestión, Sí. estuvo varios meses votado. Pero el es que hay, sistema. hay cuántos dispositivos y formas de conexión y todo que al pero final... debiera ser lo mínimo. Yo me recuerdo. por Pero no ejemplo, puede ser que una nación no tenga las Eso es mejores. lo que te digo. Cuando viene, las veces que han venido los distintos presidentes de Estados Unidos, los tipos bloquean. andan con un sistema para bloquear las señales telefónicas donde anda el presidente. Sí, pues. ¿Cómo no lo va a poder hacer acá con una cárcel que no se quizá- está moviendo, que está en un sí, lugar pues. establecido? ¿Y qué valor O sea, tendrá acá esa red? no Quizá muy son, cos- o sea, no son tan No, costosas para el Estado. pero para la cárcel completa, no estamos hablando para un teléfono, Y ahí, estamos también, hablando por una red. ahí se provoca otro problema, porque muchos vecinos reclaman que se les corta la señal a ellos. También, es que Sí. también Sí, ya eso entramos es otro, bueno. Y entramos ahí, otro problema. sí, La el distancia vecino de que tiene que haber, Chilevisión claro. fue uno de los que se quejó. Sí. ¿Ah? El vecino de Chilevisión, donde quejaron. se quejaron porque le afectaba la señal. Y claro, ahí hay algún grado de comprensión. Pero ese tema hay que Da atacarlo. Da para mucho, hay que hacerse cargo, porque en definitiva, ¿qué sacas con detener a la persona? O
sea, si va a seguir, le estáis pagando para que esté delinquiendo en mejores condiciones. Entonces, en resumen, esto hay que atacarlo, pero con harto consenso político. Porque si no eres capaz de llegar a acuerdos, y ahí yo creo que José Antonio Kast tiene una debilidad. Él es malo para generar consenso, es malo, no es una persona flexible. Pero esto requiere de llegar a acuerdos. De llegar a acuerdos y renunciar a veces a posiciones. Para la centroizquierda, a veces es duro poder darle más atribución a Carabineros o el tema del orden público, pero tienen que hacerlo porque vota a veces desordenado. La derecha de inmediato a veces dura, te dice no, saquemos a los militares a la calle y eso tampoco es solución. Entonces tienen que haber caminos de coordinación, de acuerdo, un camino medio. Y es un tema grave porque te debilita, le afecta mucho a la economía. Tú en la medida que los locales o el comercio te tiene que cerrar a las 6 de la tarde por un tema de seguridad, te afecta a la economía y el crecimiento. Y eso ha pasado en algunos lugares para siempre. Ya para ir cerrando, por ejemplo, la gente de La Piojera, que hablaba con el dueño. Antes de estallido pandemia, atendían hasta las 12 de la noche, ahora hasta las 6 de la tarde. En los de Mace porque también. Ya no hay gente o es muy peligroso. En los de Mace también que les cerraron los portones. Exacto. Las calles también le bajó la venta, pero ¿cuánto? De los locales establecidos. Sí, de los lugares establecidos, claramente. Entonces decían, ya estamos más seguros, pero no vendemos nada. Es verdad. Bueno, son temas para debatir y que nos colocamos acá para que usted también se forme su propia opinión junto al abogado Rodrigo Álvarez, a que le damos este aplauso enorme. Gracias, Rodrigo. Gracias, hasta el próximo lunes. Tu Instagram, por supuesto, ahí está. R. Álvarez Chile. Para que usted lo ubique ahí y lo pueda seguir, porque él siempre está atento a toda la discusión de lo público, ¿o no? Así es. Muy bien, ya. Nos vamos al corte y ya regresamos acá a la 11.